Bien, hermanos, dice el versículo 10 del capítulo 5 del libro de Romanos que acabamos de leer, porque si siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvación, hermano. Siendo enemigos de Dios, nos ha reconciliado con nuestro Señor. Hermanos, hemos estado estudiando todo este tiempo que hemos estado estudiando la confesión, capítulo a capítulo. Nos hemos estado yendo capítulo a capítulo. Si ustedes recuerdan, cuando de los primeros estudios que tuvimos, les hacía mención, mis hermanos, que la estructura de la confesión, por su forma en la que es redactada, la mejor manera de estudiarlo es entretejida. Es decir, vemos algunas enseñanzas que abren un poco de luz en los primeros capítulos, pero son explicados de una forma más amplia en capítulos posteriores. De igual manera vemos en capítulos posteriores enseñanzas que tienen como base o fundamento capítulos anteriores. Los capítulos 7 y 8 y 9, hermanos, que nosotros hemos estado estudiando en días pasados, el 7, el capítulo del pacto de Dios, el 8, el capítulo de Cristo el mediador, y el 9, el capítulo el del libre albedrío, hermanos, son los capítulos que van a preparar el terreno para nosotros poder estudiar y exponer de forma lo más bíblico que se pueda lo que es la doctrina de la soteriología, hermanos. La soteriología. ¿Han escuchado este término, hermanos? Levante la mano quien haya escuchado este término. Voy a suponer que quienes no levantaron la mano no han escuchado este término. ¿Estamos en lo correcto? Ahora, la otra pregunta, de los que han escuchado este término, ¿quién sabe a qué se refiere este término? Levante la mano, ¿quién? ¿Perdón? Ah, yo pensé que iban a decir algo. La soteriología, hermanos, es el estudio de la doctrina de la salvación, ¿sí? A eso hace referencia, hermanos, cuando hablamos de la soteriología, la doctrina de la salvación. Referente a la doctrina de la salvación, hermanos, históricamente, y esto lo vimos también en las primeras clases cuando introdujimos a la confesión, ha habido distintas enseñanzas, ¿sí? Cada uno con posturas distintas, unos que caen en herejías y otros extremos, hermanos, que son también muy peligrosos. Por mencionar algunos, hermanos, nada más.
Por mencionar algunos, hermanos, estos son sistemas doctrinales que hablan acerca de la soteriología. ¿Sí? Pelagianismo. Exalta al hombre, hermanos. Pone al hombre como aquel que por medios propios, sin necesidad de la intervención divina, puede ser salvo. Esto fue tachado como una herejía, hermanos. ¿Sí? Fue tachado como una herejía en los primeros concilios. El semipelagianismo es algo muy similar. Nada más que por decir así, aquí dicen algo así como que sí, Dios la obra, pero el hombre la activa. ¿Sí me explico? Acá dicen, no necesita Dios. El hombre tiene sus facultades naturales dentro de él mismo para hacerlo. Acá dice, sí, Dios lo hizo, pero el hombre lo activa. Dios dio a todo el mundo esa capacidad y el hombre lo activa en cierto tiempo de su vida. Viene el arminianismo. Este y este son algo muy parecido, hermano. Pero hay que saber diferenciar, hermanos, entre la postura, que esto muchas veces hay muchos conflictos, hermanos, entre la postura remostrante dentro del arminianismo y la postura de Jacob Arminio o de Jacobo Arminio. Esta postura remostrante, hermanos, es un movimiento que surge en una ciudad que se llama Dordrecht, donde supuestamente ellos agarran enseñanzas de este hombre que estaban ocultas, que él no dio a la luz, y niegan, hermanos, la expiación limitada, ya hemos hablado de esto, y niegan la depravación total. Niegan esto. Bueno, estos también son tachados como herejes. Dentro de aquí, esto ya sucede, esto es en la iglesia primitiva, hermanos. Esto ya es de la Reforma hasta estos tiempos. Dentro de aquí, estos son tachados como herejes en un país. Son tachados como herejes en una parte. Pero este hombre, aunque tuvo muchos detractores, no fue tachado como hereje. Sus posiciones dijeron que rayaban en la línea. Sí, dijeron, hay que tener cuidado porque rayan en la línea. Pero aún los hombres más férreos defensores de la postura calvinista en ese entonces quisieron desarmar, pero no pudieron. Este hombre fue enseñado por un discípulo de Juan Calvino.
Y se cree, hermano, se piensa que es muy probable que el discípulo de Juan Calvino, en algunos sentidos, era superior en entendimiento doctrinal a Juan Calvino. Este hombre era un hombre muy preparado. Nada más que la realidad, hermanos, es que estos lo han tachado muchísimo. Alguna vez platicaba con alguien, hermanos, con una postura reformada un poco bastante estricta, y hablábamos sobre eso, sobre el rechazo que tuvieron los reformadores supuestamente sobre Jacob Arminio. Y le digo, no fue tanto rechazo, porque está en una de las iglesias sepultado, en una de las iglesias más importantes de la época de la Reforma. Si lo hubieran considerado hereje, no lo sepultan ahí. Pero bueno, ellos desarrollaron ciertos sistemas doctrinales. Y está hermanos, calvinismo. El calvinismo, ¿qué nos dice? ¿100% Dios soberano en la salvación? Pero no niega la responsabilidad humana. Y de aquí parte el entendimiento de la doctrina del libre albedrío. Esta, hermanos, esta posición soteriológica es la que la confesión afirma. Y es la que como iglesia creemos. ¿Sí? Y luego viene esta última. Esta la pongo en puntitos, hermanos, porque esta es muy delicada. Hipercalvinismo. Esta posición "100% Dios obra la salvación". Pero ojo, hermanos, aquí está lo delicado. Ellos hablan de que la soberanía de Dios es al 100%, pero niegan la responsabilidad de la iglesia. Acá, hermanos, afirman la responsabilidad humana. Estos también dicen que el hombre se tiene que arrepentir, pero niegan la responsabilidad de la iglesia. Es decir, hermanos, no tiene ningún sentido que nosotros estemos aquí. No tiene ningún sentido que nosotros prediquemos el evangelio. ¿Por qué? Porque todo depende 100% de Dios. Aunque ha habido muchos ataques contra esta, hermanos, ¿sí? Hasta ahorita no ha llegado al punto de estos. Sin embargo, hermanos, es sumamente delicada, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí están los que afirman creer la verdad bíblica, pero no viven esa verdad bíblica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Acá afirmamos tener la verdad bíblica, pero nos esforzamos porque es parte de nuestra responsabilidad practicar la verdad bíblica. Aunque dentro de una lógica humana no tenga sentido. Pongo un ejemplo. Si Dios ha predestinado a todos aquellos que van a ser salvos, dentro de nuestra lógica humana, la primera pregunta sería entonces, ¿para qué predicamos el evangelio? No tiene sentido. ¿Para qué le vamos a hablar a X persona si esta persona no ha sido predestinada?
Entonces, ¿por qué lo hacemos, hermanos? Porque nosotros no negamos las responsabilidades de la iglesia. Y a la iglesia le fue dado un mandato. ¿Sí? Entonces, hermanos, los versículos, los párrafos, los capítulos, 7, 8 y 9 de nuestra confesión fundamentan el terreno donde vamos a desarrollar esta posición de una forma bíblica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No debemos perder de vista capítulos 7, 8 y 9. Y lógicamente, hermanos, por ningún motivo podemos sacar de la jugada los principios primarios. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Te das cuenta cómo, hermanos, para entender los siguientes tenemos que entender todo? Esa es la razón, hermanos, por la que hemos sido un poco lentos en este sentido, pero tratando de ir dejando en claro cada una de las partes. Hasta aquí, hermanos. ¿Dudas? ¿Estamos? ¿Vamos bien? No es importante, hermanos, hago la aclaración. No es importante, para que no se pierdan en esto, que ustedes se aprendan estos nombres. Bueno, pudiera ser importante, hermanos, pero no es obligación, no es decir, ay, soy un mal cristiano si no me lo sé. ¿Sí? Qué bueno, hermanos, si nos esforzamos y aprendemos un poco más y vamos un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Pero, hermanos, usted entienda el significado de lo que es correcto. En su tiempo, hermanos, vamos a ir avanzando, pero por lo menos hay que entender el significado de lo que es correcto. Yo hago la mención, hermanos, porque quizás hay unos hermanos que sí lo entienden, pero si se da cuenta, por eso hacemos la mención de lo más básico hasta lo un poquito más elevado, hermano. Bien, entonces vamos a orar aquí, hermano. Antes de pasar, hermanos, al estudio, vamos a ver soteriología, ¿sí? Que es doctrina de la salvación. Pero para nosotros poder, hermanos, entender una doctrina, estamos de acuerdo que lo sacamos de las Escrituras, ¿verdad? Y hay diferentes sistemas de interpretación, hermanos, que interpretan de diferente forma, vaya, la Escritura. ¿Alguien se acuerda cuál es el sistema de interpretación? Ya saben quiénes no se vale que respondan, hermano. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el sistema de interpretación que usamos como bautistas confesionales? Lo he repetido muchas veces, hermano. Si se acuerda, alguien lo dice, hermanos. ¿Alcanzaron a leer? Desde enfrente yo creo que a lo mejor, ¿no? Sistema pactual, hermanos. No olvidemos esa palabrita, hermanos. Esa palabrita es bien importante, hermanos. Recordemos que la Biblia es sencillo recordar, hermanos. Simple y sencillamente, hermanos, la Escritura se divide en ¿qué? Toda la Escritura, los 66 libros, se dividen en ¿qué? Pactos. ¿Sí? Entonces nosotros creemos, hermanos, y lo hemos estudiado, que la relación de Dios con el hombre se da a través de dispensaciones. No, ¿verdad? No. Creemos que la relación de Dios con el hombre se da a través de pactos. ¿Sí? En ese sentido vamos a estudiar la soteriología.
Tenemos lo que es lo que se le conoce como el Fodeus Opereum, en el latín, hermanos. Esto es latín. Hablando al español, hermanos, esto es pacto de obras. ¿Sí? Este es el pacto de obras. Para quienes quieran adentrarse un poco más en teología, tú lo vas a encontrar en libros, hermanos, de teología de esta manera. Sí creo, hermanos, que es importante que nosotros entendamos esto, todos, el pacto de obras. ¿Sí? Está lo que es el Fodeus Gratiae, latín, hermanos, al español, ¿qué será? Este es muy sencillo, hermanos. Pacto. Ahora, hermanos, estos pactos y todos los demás pactos que conocemos, hermanos, ¿sí? Los pactos de la promesa, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David, el nuevo pacto, etcétera. Junto con estos pactos, son en cierto sentido un Fodeus monopleurón, hermanos. Es decir, hermano, y estos términos, ¿a qué vamos, no? Vámonos, hermanos, al significado del español. Foedus monoplerón, hermanos, hace referencia a pactos unilaterales. ¿Qué quiere decir pactos unilaterales? La misma palabra lo dice, hermanos, de un solo lado. El pacto de obras es en un sentido unilateral. ¿Por qué, hermanos? Porque el pacto de obras no fue un acuerdo al que llegaron entre dos. Fue, hermanos, una decisión o un decreto establecido por Dios. Dios no le dijo a Adán, mira Adán, ¿qué te parece si tú no comes del huerto, de ese fruto prohibido, perdón? ¿Qué te parece que si tú no comes del fruto prohibido, yo te voy a dar vida eterna y vas a vivir algo mejor? ¿Verdad que no? Eso no pasó. Dios simplemente le advirtió, esto es así. ¿Sí? A eso se le conoce que es un pacto de un solo lado. El pacto de gracia, en cierto sentido, es de la misma manera, hermanos, unilateral. Porque cuando se establece, hermanos, Dios no le pidió permiso ni negoció con nadie para hacer su pacto. Él lo hizo, hermanos, simple y sencillamente lo hizo. ¿Sí? Entonces, hermanos, en ese sentido, hay momentos en que estos pactos se presentan de forma unilateral. ¿Está claro hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Esta parte, hermanos, que vamos a estudiar de aquí en adelante es importante para entender lo que vamos a estudiar en clases posteriores. Hasta aquí, hermanos, ¿está claro? ¿Sí? Unilateral. ¿Sí? La parte del pacto o monopleurón, la parte del pacto que proviene exclusivamente de Dios y no negocia con nadie. ¿Sí? Ahora está lo que es el Foedeus dipleurón. ¿Qué creen que significará dipleurón? Si monopleurón es
unilateral, ¿qué será dipleurón? Bilateral. Entonces, hermanos, hay momentos en el que el pacto, hermanos, requiere ciertas situaciones que son unilaterales, únicamente de Dios. Pero dentro de ese pacto, hermanos, también hay tiempos, y ahorita vamos a estudiar un poquito más, en los que se convierten bilaterales. Es decir, Dios demanda algo del hombre. Cuando Dios estableció su pacto o el pacto con Adán, se convirtió en bilateral. ¿En qué momento? En el momento que Adán tuvo la responsabilidad de actuar conforme a lo que Dios había mandado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro hasta este momento? De esa manera, hermanos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Dios no es autor del pecado, porque en ese momento ya demandaba algo de Adán y Adán era responsable. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien en claro estas dos partes, hermano. Hasta aquí, hermanos, ¿tenemos en claro esto? ¿Sí? Lo vamos a profundizar un poquito más, hermanos, pero hasta aquí necesito que esta parte quede bien en claro. En esto, hermanos, la clase de hoy ya no vamos a profundizar. En esto, en la clase de hoy sí vamos a agarrar un poquito más. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vamos a dividir los estudios de la soteriología, que son los capítulos que vamos a estar estudiando en clases posteriores, hermanos. Entonces, ¿no hay dudas, hermanos? Si yo les pregunto, hermanos, ¿a qué se refiere cuando habla de pacto unilateral? ¿Podemos responder? ¿A qué se refiere cuando hablamos de pacto bilateral? ¿Podemos responder? ¿Y a qué se refiere cuando ese pacto unilateral se hace presente en el pacto de obras? ¿Podemos responder? Ahí está un poquito más complicado. ¿Y cuando el pacto bilateral se hace presente en el pacto de gracia? Ahí se va a agarrar porque vamos a decir, oye hermano, pero espérate tantito, pero el pacto de gracia es pura gracia. Pero hay un momento, hermanos, y ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bien, hermanos, borro aquí, ¿no? Voy a borrar, hermanos. De hoy en adelante, hermanos, vamos a estudiar los capítulos del 10 al 18. Bueno, no quiere decir que no vamos a estudiar los demás, ¿no? Pero del 10 al 18 lo vamos a dividir en dos secciones. Y vamos a cerrar, bueno, subdivisión de la sección 2. Y vamos a cerrar con una tercera sección, ¿sí? Que son el 19 y el 20. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? De aquí en adelante, al terminar la sección 2, que recordemos la sección 2, hermanos, nos habla acerca del pacto. ¿Sí? La sección 1, principios fundamentales. Sección 2, el pacto. Sección 3, responsabilidades, libertades, límites, etc. Sección 4, los días, escatología, días venideros, etc. Entonces, la sección 2 la vamos a estudiar de esa manera. Antes de empezar, hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado algo que se le conoce como Ordo Salutis? Levante la mano quien ha escuchado el Ordo Salutis. Levante la mano quien ha escuchado, pero sabe qué significa el Ordo Salutis. ¿Sí? El Ordo Salutis, hermanos,
El Ordo Salutis es el orden que dentro de la teología se le da a cómo ocurre la salvación en el hombre. Los pasos que lleva a cabo esta salvación. Usted puede encontrar muchísimos, hermanos, diferentes en internet y en diferentes libros de teología. ¿Alguien sabe, hermanos, alguno de los puntos del orden del Ordo Salutis? De los que levantaron y saben que sí. O alguno, hermanos, alguno, el que sea. Justificación, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, sí. Llamamiento eficaz. ¿Qué más? No lo escucharon. No. Arrepentimiento, ¿qué más? ¿Qué más? Se vale decir todos los que sea, hermanos. ¿Qué más? Fe. ¿Qué otro? ¿Qué otro? La adopción. ¿Perdón? Regeneración. ¿Sí? Miren, hermanos, voy a poner el Ordo Salutis aquí y ahorita vamos a entrar en el estudio de cómo lo vamos a estudiar nosotros, hermanos. ¿Sí? Este es, hermanos, por así decirlo, hermanos, uno de los Ordos Salutis que existen, ¿eh? O que hay. El llamamiento eficaz. ¿Cómo ocurre la salvación, hermanos, en el hombre? Hay algunos que lo presentan de esta manera. El llamamiento eficaz, es decir, Dios llama eficazmente a aquel que va a ser salvo. Después del llamamiento eficaz, hermanos, ocurre la regeneración. Ese llamado que eficazmente se va a cumplir, regenera al hombre. Una vez que lo regenera, ya el hombre está preparado para tener fe y arrepentimiento, tener fe para con Jesús y arrepentirse para con Dios de sus pecados. Ya una vez que tiene esa fe, que manifiesta esa fe y se arrepiente, es justificado. ¿Sí? Ya una vez que es justificado, el hombre es adoptado como hijo de Dios. Ya una vez que es adoptado, se empieza en un desarrollo de santificación de parte de Dios y el hombre ejerciendo esto, hermanos, sus responsabilidades. Para esto se necesita después una perseverancia, es decir, que el hombre sigue esforzándose, hermanos, en su humanidad, a seguir creciendo en las cosas de Dios. Pero esto lo lleva a tener una seguridad de su salvación, hermanos, que no se pierde la salvación. ¿Sí? Una vez salvo, siempre salvo. Y por último, la glorificación. La glorificación, hermano, fue con lo último que estudiamos, el último estado que estudiamos la vez pasada. La glorificación, hermanos, que en ese estado de libertad, hermanos, el hombre por su libre albedrío no va a pecar. Por su libre albedrío. Perfecto, no va a pecar. Entonces, este es el orden de la salvación. Sin embargo, hermanos, si nosotros vemos del capítulo 10, y los que traigan la confesión corroboren esto, si nosotros vemos del capítulo 10 al 18, que marca estos puntos, ¿sí? No llevan el mismo orden. ¿Sí?
Inicia el 10 con el llamamiento eficaz. Pero ¿cuál le sigue? ¿Perdón? ¿Por qué en la confesión habrán puesto la justificación antes que la fe? Si el orden no hubiera sido más sencillo ponerlo con este orden. ¿En qué? ¿Hay diferencias, hermanos, entre estos? ¿O qué pasa? Tiene su razón de ser. Y la razón, hermanos, por la que no vamos a estudiar estas secciones capítulo a capítulo es para entender esa razón de por qué, hermanos, al momento de escribir la confesión, lo hicieron de esa manera, bajo el orden que está en la confesión y no bajo este orden. No están negando este orden, para nada. Pero recordemos, hermanos, ¿sí?, lo que es el unilateral y lo que es bilateral. A pocas palabras, hermanos, los que escriben la confesión acomodaron doctrinas que van acorde en esos dos órdenes, en un sentido unilateral y en un sentido bilateral. ¿Para qué, hermanos? Para presentar en primera instancia el sentido unilateral, para presentar en primera instancia y defender sobre todos los ataques la soberanía de Dios primero. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, la fe y el arrepentimiento los da Dios, son obras que tiene que manifestar el hombre sí o sí. Tiene que hacerlo. Entonces, muchos al querer entender esto, decían, ¿ves cómo el hombre está antes que la justificación? Entonces, para que no se entendiera esto, lo hacen de esa manera. Estudien primero la justificación y se va a entender cómo todas estas acciones unilaterales están antes, en el sentido de que vienen de Dios y son soberanas antes de que se presenten las acciones bilaterales. ¿Perdón? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahí se dividen esas dos, hermanos, ¿sí? Bendiciones y gracias pactuales. Ahorita vamos a ver cuáles son cuáles, hermanos. Hasta aquí, hermanos. Voy a borrar, Esto, hermanos, bueno, si usted busca en internet esto, hermanos, hay algunos casos que los va a encontrar con otro nombre y en algunos casos que en el uno van a poner la predestinación o la elección. En la mayoría de los casos que encontremos en internet va a haber la elección o la predestinación. ¿Por qué nosotros no lo hemos puesto aquí para la función del estudio este? Porque ese tema de la elección, hermanos, y de la predestinación se ve en el capítulo del decreto. ¿Sí? Es esa la razón, hermanos. No quiere decir que no aparezca aquí, ¿no? Pero lo usamos más por el orden de lo que estamos estudiando, ¿no? Hasta aquí. En los que nos queda, vamos a alcanzar, yo creo que sí alcanzamos. Sí, nos quedan 10 minutos, sí alcanzamos. Ahora, hermanos, como bien decía nuestra hermana, la confesión divide estos capítulos del 10 al 18 en dos. Por un lado presenta bendiciones pactuales y por otro lado presenta gracias pactuales. Vamos a hacer esa división, hermano. Por cuestión de espacio no voy a poner pactuales, hermanos, pero ya todos sabemos que es pactuales, ¿sí? Presenta bendiciones y gracias pactuales. Bendiciones pactuales, hermanos, váyamelo dictando usted. 10, 11, 12 y 13. 10, ¿cuál es? Capítulo. Llamamiento.
11. Todos juntos, hermanos. 12. 13. Estas se le llaman bendiciones pactuales. Ahorita vamos a ver por qué. ¡14! 15. 16. 17. 18. Glorificación, ya lo vimos. El decreto, la elección, perdón, en la elección, en el decreto, ya lo vimos. Aquí presenta bendiciones y aquí gracias pactuales. Ahora, hermanos, estas son unilaterales y estas son bilaterales. ¿Qué quedamos que era, hermanos? ¿Qué significa unilateral? El llamamiento eficaz, hermanos, es una obra de Dios. Son unilaterales, hermanos, porque son obras de Dios, ¿sí? Obras de Dios. Obras de Dios a favor de su pueblo. Él hace esto por su pueblo, no lo hace por nadie más, solamente por su pueblo. ¿A quién llama eficazmente? A su pueblo. ¿A quién justifica? A su pueblo. ¿A quién adopta? A su pueblo. ¿Y a quién santifica? A su pueblo. ¿Quién lo hace? Únicamente Dios. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos, vamos a verlo así, hermanos, como respuesta a esto, este se convierte en bilateral porque demanda ciertas cosas del hombre y esto lo convierte en que estos son actos del hombre. Pero ojo, hermanos, no dejan de ser gracias. ¿Y qué son gracias? Que no merecemos. ¿Sí? Aunque son actos, aunque son obras, no dejan de ser gracias. Gracias pactuales. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿quién tiene que manifestar esa fe? El hombre. ¿Quién tiene que arrepentirse? El hombre. ¿Quién tiene que realizar esas buenas obras? El hombre. ¿Quién tiene que perseverar? El hombre. ¿Quién tiene que tener una seguridad de su salvación? El hombre. Actos del hombre, ¿sí? Y actos de Dios. ¿Sí? Hasta aquí, hermanos, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Aquí, hermanos, estamos viendo el pacto de gracia. Estamos viendo el pacto de gracia desde una perspectiva divina. Esta parte es bien importante, hermanos. El pacto de gracia aquí lo vemos desde una perspectiva divina.
¿Desde qué perspectiva creen que vamos a ver esto? Si lo vemos desde una perspectiva divina, lo vamos a ver desde una perspectiva, ¿qué creen? ¿Alguien dijo algo? Humana, ¿sí? Entonces, el pacto de gracia, recuerden que estamos estudiando, hermanos, lo que es el pacto, ¿sí? Y no la teología pactual en sí, el pacto de gracia. El pacto de gracia en su pacto unilateral, visto desde una perspectiva divina, abarca esto. Y visto desde una perspectiva humana, siendo bilateral, abarca esto. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Entendiendo? ¿Sí? Esto, hermanos, esto es ir entendiendo poco a poco lo que es la teología pactual. Esto es ir interpretando la Biblia de forma pactual. Alguna vez alguien me comentó, hermano, pero es que la teología pactual no tiene tanto caso entenderla, porque es algo muy simple. 2 pactos, obras y de gracia. No, hermano, no es algo muy simple, hermano. Es algo complicadísimo. Es más que obras y gracia. Es entender cómo se desarrolla todo esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si lo vemos como algo muy simple y no entendemos, por ejemplo, no entendemos esta posición bilateral, estos actos del hombre, esta perspectiva humana, que no deja de ser gracia, entonces vamos a decir que el hombre no necesita tener fe, que el hombre no necesita arrepentirse, que el hombre no necesita manifestar buenas obras. Y vuelvo a hacer hincapié en algo, hermanos. Aquí podemos ver que es que el hombre no necesita congregarse. El hombre no necesita participar en los sacramentos, en las ordenanzas. No necesita perseverar. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia. Si alcanzamos a dimensionar, hermanos, la importancia de entender e interpretar la Biblia pactualmente, pero en el sentido correcto de lo que significa pactualmente. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a estudiar esto? ¿Nos vamos a ir capítulo por capítulo? No. Lo que vamos a hacer, hermanos, es en secciones. Vamos a estudiar cuáles son las bendiciones pactuales, cuáles son las gracias pactuales, cómo se relacionan unas con otras, por qué son unilaterales, por qué son obras de Dios a favor de su pueblo, por qué se tienen que ver desde la perspectiva divina y cómo nos la presenta la Escritura en ese sentido. Y cuando estudiamos las gracias vamos a ver por qué son bilaterales, por qué son actos del hombre, por qué se tienen que ver bajo una perspectiva humana y cómo la Biblia las presenta. Pero te das cuenta que no vamos a ir una por una. Vamos a tratar de estudiarlas del todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿hay necesidad de estudiar una por una? Sí la hay. Yo les recomiendo, hermanos, que lean y estudien todas al momento de venir el domingo. ¿Sí? ¿Dudas? Ok, hermanos, vamos a orar para terminar, dando que ya es tiempo, hermanos. ¿Sí? Oramos, hermanos. Padre Santo, Señor, te agradezco.